Gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro análisis especial del primer debate presidencial 2018. Tengo el gusto de presentarles esta mañana al grupo de jóvenes panelistas que estarán analizando conmigo lo que ocurrió ayer en la noche, y presento primero a Marcela Gómez, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Bienvenida. Muchas gracias. Marcela. Está también con nosotros Diego Bonet, estudiante de Relaciones Internacionales, también de nuestra universidad. Diego, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, feliz de estar acá. Y finalmente presento a Santiago Torres. Santiago Torres es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales, ya estuvo con nosotros también en el programa especial sobre Donald Trump. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros en la universidad para analizar ahora lo que ocurrió con el primer debate. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de regresar. Pues empecemos de inmediato y sin anestesia. Desde ayer en la noche, bueno, pudimos observar a los candidatos en su desempeño, toda la serie de postdebates que se abrió, redes sociales estuvieron incendiadas desde antes de que arrancaran los candidatos cada una de sus propuestas y sus argumentos. Hoy en la mañana tenemos algunas de las primeras encuestas que nos empiezan a señalar más o menos cómo evalúan líderes y población abierta lo que ocurrió. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde nos deja este primer debate en el contexto de la elección? ¿Algo cambia? ¿Abre un panorama diferente a lo que veníamos observando? ¿Qué ocurre, Diego? Bueno, yo creo que sin duda alguna sí va a cambiar un poco la campaña. Al principio no se esperaba como que fuera tan radical este debate. Yo creo que sin duda alguna ganó Ricardo Anaya. Creo que el gran perdedor del debate, y que en ese sentido como que sí desvirtuó un poquito lo que veníamos viendo de la tendencia de la campaña, es Andrés Manuel López Obrador, y por un sencillo motivo. O sea, realmente él era el puntero y dejó pues, que Ricardo Anaya creciera y fuera una opción frente a él, pudiendo no hacerlo, pudiendo aplastarlo en ese sentido. Creo que se esperaba una bomba contra Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de analistas coinciden en que eso era lo necesario para que Anaya pudiera remontar en las encuestas, y no se dio, por lo que creo que aunque Anaya gana y López Obrador pierde, no creo que se modifiquen tanto las encuestas en ese sentido. Meade me parece que pues realmente sí se mostró como un candidato preparado, como un candidato técnico, pero el problema de Meade desde mi perspectiva es que puede plantear un planteamiento, una propuesta súper clara y súper precisa y con datos y muy técnico, pero en el momento en el que se le relaciona con el PRI, con Enrique Peña Nieto, con los Duarte, el canal de empatía y de comunicación con la ciudadanía se rompe completamente. Y bueno, la gran decepción desde mi punto de vista de este debate fueron las dos opciones independientes, tanto Margarita como el Bronco. Realmente creo que se apoderaron de una figura independiente y no pudieron realmente enarbolar como un discurso ciudadano o que esté apartado del sistema como se esperaba en esta elección. ¿Coincides con Diego? ¿Es Andrés Manuel el derrotado en esta elección, Marcela? Yo creo que el principal perdedor es Meade en realidad. Creo que Anaya vende muy bien esta idea de que es él contra López Obrador, y gracias a su buen desempeño sí creo que fue el ganador. No creo que fue una victoria tan tajante como Diego cree, pero sí creo que refuerza esta idea de que él es el gran opositor. Entonces sí pone una brecha mucho más grande contra Meade. Y hay un tema ahí que es interesante, que ha generado también una división muy fuerte en redes sociales, que es el caso de los candidatos independientes. Yo he estado siguiendo el tema y al parecer hay una polarización al respecto. No hubo nada de parte de los independientes, no hubo una oferta, son los derrotados. Muchos incluso plantean qué necesidad de tenerlos ahí, otros los ven como potenciales ganadores dentro de su propia estrategia. ¿Qué ocurre con los independientes? ¿Cómo ves tú su desempeño, Santiago? Para mí los independientes fueron anecdóticos en el debate. Incluso no creo que estén de más, porque creo que la figura es importante en un futuro de candidatos independientes, pero creo que sí estaban de más en el sentido de que eran demasiados candidatos para un debate de calidad. O sea, 5 candidatos se me hace demasiado. No se pudo establecer una dinámica efectiva entre los candidatos punteros, una dinámica en la que se atacaran, se dieran. Digo, yo lo que esperaba ayer era que por lo menos a Anaya se le fuera a la garganta a López Obrador para bajarlo, y Meade contra Anaya, porque para mí era la última oportunidad de Meade de inyectarle algo de vida a su campaña y no lo hizo. Parte de eso fue la presencia de los independientes dentro de su estrategia de ellos. Creo que no les fue tan mal, pero en general en el contexto de la elección me parece anecdótico. O sea,
creo que nadie se acuerda de lo que dijeron más allá de lo de la mano del Bronco y de que Margarita parecía que estaba enojada y ya, nadie más se acuerda de nada más. Y algo ocurre que es muy interesante el día de ayer. Todo el mundo recordamos la serie de debates que hemos tenido en los últimos años y recordamos alguna serie de anécdotas o alguna respuesta muy contundente. Sin embargo, existe la percepción entre la gente que analiza el tema o los mismos ciudadanos que han seguido debates, que los formatos eran muy rígidos, que no permitían verdaderamente una confrontación de ideas o arrojar esas bombas atómicas que todo el mundo espera. ¿Qué sabor les deja el nuevo formato? ¿Colaboró, permitió ver algo mucho más dinámico, Diego? Sí, bueno, de hecho es una de las cosas que más me gustaría destacar de este debate. O sea, creo que el formato realmente sí ayudó. El INE acertó con este debate. La fórmula de Denise Merker, de Azucena Oresti y de Sergio Sarmiento, funcionó en el sentido de que fueron incisivos y fueron imparciales. Y creo que, sí hay que decirlo, este esfuerzo del INE tiene también nombre y apellido. Bueno, yo he estado escuchando desde hace muchísimo tiempo. Hay un movimiento que es de jóvenes, el Movimiento Mexicano Interuniversitario, que son diferentes jóvenes de diferentes universidades, que desde hace prácticamente más de un año estuvo trabajando de la mano con el INE para poder modificar precisamente el formato del debate. Entonces creo que en ese sentido, bueno, no he oído en los análisis como que se haga esta anotación de que realmente sí hay una participación de los jóvenes intentando como cambiar el formato de los debates y contribuyendo realmente a que fuera una dinámica muchísimo más amena para el público y sobre todo que hay temas que son claros y básicos que tendrían que haber contestado los candidatos. ¿Te gustó a ti el formato, Marcela? Sí, a mí me gusta mucho el formato. Creo que siempre tiene que haber un control de tiempo para que el debate no caiga en caos, pero creo que el formato solo puede llegar hasta cierto punto. Y en este debate yo siento que vimos más que un contraste de ideas, un ataque y una presentación, pero nunca una comparación. Entonces, hasta que los candidatos no estén dispuestos a hacer este contraste claro de una propuesta contra la otra, no puede hacer tanto el formato. Y regresando, el tema de los moderadores, sin duda un desempeño muy favorable, mejora lo que habíamos visto. Incluso yo diría que vi tal vez la pregunta más dura que en cualquier debate mexicano se le ha planteado a un candidato que no venga de otro candidato, que es toda la discusión de Azucena Oresti con Mit sobre el tema de la corrupción. ¿Tú cómo percibiste el desempeño de los moderadores? A mí me pareció en general bueno, digo, Azucena Oresti me pareció que fue la mejor por bastante. Lo que no me gustó es que se me hace que a veces perdían tiempo digo, si ya saben el formato, los límites de tiempo, más de una vez se acabó el tiempo y teníamos enfocados a los moderadores viendo cómo acababan de hacer su punto los candidatos, ¿no? O sea, no se me hace que fueron lo suficientemente tajantes en cuanto al tiempo. O sea, sí, más de una vez se escuchaba de fondo la voz de uno mientras ya estaban haciéndole la pregunta a otro. Se me hace que sí deben de ser en ese sentido más estrictos, pero en cuanto a lo incisivo que fueron, sí me parece que sí hubo una o dos ocasiones en las que sí se notó que es diferente el formato y la manera de interactuar de los moderadores con los candidatos. Y creo que el debate podemos dividirlo en dos partes. Por un lado tenemos todo lo que podríamos definir como el sentido estratégico del debate, ¿no? Los candidatos ven dónde están ubicados, identifican quién es el rival al que van a atacar, buscan y definen de alguna manera un estilo, un tono. En ese sentido parece que el consenso general entre población y líderes, más entre líderes y población, es que Anaya gana el debate. Población vio muy bien el desempeño de López Obrador, por cierto, en las encuestas, prácticamente un empate técnico con Anaya. Los líderes son muy duros con López Obrador, comentan bien o que evadió la discusión o que equivocó la estrategia. Hay un consenso general que Mit pierde y viene la discusión de los independientes, ¿no? Además de eso, sin embargo, está la parte sustantiva del debate. Y en este primer debate la apuesta fue realmente también muy agresiva por parte del INE. Apuestan por colocar en el centro dos de los temas más sensibles en este momento en la discusión pública. Por un lado, la agenda de seguridad y violencia, por otro lado, el problema de la corrupción. Dos temas que pueden ser centrales en la definición del voto ciudadano y dos temas que han estado arrastrando a Mit, dos lastres que no se puede quitar de encima a Mit. Si les parece bien, discutamos un poquito lo que ocurre con el tema
de la inseguridad y la violencia. Ayer lo que escuchamos al parecer son dos grandes visiones, tres, incluyendo la propuesta casi talibán del Bronco, pero si dejamos de lado esa propuesta radical, nos quedamos con tres de los candidatos, incluyendo también el mismo Bronco, jugando con la idea de continuidad de la estrategia, con algunos pequeños ajustes, pero podemos identificar líneas de continuidad muy claras con lo que ha ocurrido con la seguridad y violencia, la política de seguridad en los últimos 10, 11 años. Por otro lado, una propuesta de Andrés Manuel López Obrador más enfocada a vincular la política social y prevención. ¿Qué te deja la política de seguridad, Diego? ¿Qué nos dijeron y qué funciona desde tu perspectiva? Bueno, en este sentido, en el bloque de seguridad, o sea, creo que realmente el único candidato que trae una propuesta innovadora es Andrés Manuel López Obrador. Creo que la propuesta de amnistía puede ser catalogada como, o puede gustar de cierto modo, o puede ser catalogada como una babosada, como lo catalogó el Bronco el día de ayer, pero sin embargo creo que sí es una propuesta diferente. Y es una propuesta diferente en el sentido de seguir y continuar con la narrativa que los otros candidatos tuvieron en este aspecto de la seguridad. Me quedo con que realmente los candidatos no tienen un diagnóstico certero de qué es lo que está pasando en el país en materia de seguridad. Creo que la mayoría habló con palabras vacías: profesionalización, más inteligencia, duplicar las policías, pero realmente ninguno puso énfasis en el problema que tenemos en el país en seguridad. Y es una incapacidad del Estado mexicano en todo su espectro por realmente combatir los problemas del narcotráfico y los problemas de los criminales. Creo que también en esta materia el INE incluso elaboró una serie de propuestas de estudios muy certeros y muy puntuales para que los candidatos pudieran profundizar en este tema, en donde se incluyó el Índice Global de Impunidad y el IGI México, y los candidatos no citaron ni una sola vez ninguno de estos estudios. Entonces creo que nos quedamos otra vez con vaguedades, con ambigüedades, y la única propuesta innovadora en el sentido de ser diferente y de cambiar la narrativa y el discurso de Andrés Manuel López Obrador también se queda inconclusa. O sea, tenía la oportunidad, era esperado que le iban a preguntar y lo iban a atacar con la amnistía, y no pudo generar un argumento coherente, presentar un proyecto detallado, estructurado y bien realizado sobre la amnistía. Creo que en ese sentido se le escapó su principal propuesta de seguridad a Andrés Manuel López Obrador, y los otros candidatos siguiendo una política de continuidad. Fíjate, lo que es muy interesante, realmente ninguno de los candidatos dio una cita basada en esos estudios, obligaba más a los moderadores, pero la pregunta es si realmente ellos revisaron esos datos, presentaron sus propios datos, por supuesto convenientes a su estrategia, pero se discutió mucho, por lo menos por parte de Andrés Manuel López Obrador, pero algunos intentaron, Margarita también hizo algún comentario sobre la necesidad de pensar la estrategia de seguridad desde una perspectiva de política social. ¿Tú qué piensas al respecto, Marcela? Claro. Bueno, creo muy interesante que Andrés Manuel hace esta presentación de que la seguridad tiene una raíz en la pobreza y México está en una situación de pobreza extrema, pero creo que el comentario de Margarita Zavala en el que es importante no criminalizar la pobreza también es sumamente relevante, porque no podemos creer que simplemente las carencias son la única razón por la que hay inseguridad. Entonces sí creo que se tiene que tener una visión multidimensional, pero tampoco podemos creer que estas políticas son la única solución y la única alternativa. ¿Tu balance, Santiago? Yo creo que sí, en efecto el aspecto social de la prevención es muy importante, pero en lo personal yo no estoy de acuerdo con la estrategia que propone López Obrador. A mí me parece que, para empezar, tanto en seguridad como en corrupción, que ya hablaremos un poco más adelante, su estrategia es predicar con el ejemplo. Y no creo que funcione, la verdad. O sea, no le funcionó a él siendo jefe de gobierno. O sea, y no es algo que veo, ok, si tu presidente no roba, nadie más va a robar. Así no funcionan las cosas. Qué mejor que fuera así, pero no. Y no he visto que proponga un eje claro de políticas públicas en materia de seguridad, no de política social dirigida a la prevención de crimen, que proponga una alternativa clara y coherente, posible, para atacar el problema de inseguridad. Yo no lo he visto, más allá de sus propuestas del ejemplo, de la amnistía y de lo social. Se cumplió un poco el tema de la amnistía. Todos esperábamos que iba a estar la amnistía como la propuesta central de López Obrador,
en términos de seguridad no enfocada estrictamente en la parte de prevención. Sin embargo, no se puede entender la discusión de amnistía desde López Obrador sin comprender el énfasis social de reconciliación, de paz al que él está llamando. Sin embargo, quedó muy ambiguo qué está entendiendo López Obrador. ¿Qué debemos entender por el sentido de la amnistía y su impacto en una política tan delicada, considerando además que esto involucra a víctimas del delito, víctimas de la violencia? ¿Qué entienden ustedes por la propuesta de amnistía después de anoche? Bueno, yo creo que realmente, incluso lo vi en Twitter, Tatiana Cloutier subió una imagen en donde sí realmente está proponiendo, y ellos lo llaman una ley de amnistía, pero no queda absolutamente claro qué es lo que está proponiendo. Revisando algunos análisis, varios analistas coinciden en que realmente, lo más parecido a la amnistía que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador sería la Ley de Justicia y Paz, que se propuso en 2002 y fue aprobada en 2005, y que realmente permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso es como realmente lo que los analistas dicen que sería como la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pero desde mi perspectiva creo que ahí sí dejó un cabo suelto. Vuelvo a repetirlo, una propuesta innovadora que puede gustar o puede parecer realmente una babosada, eso es independientemente de la propuesta, pero es la única innovadora. O sea, realmente los demás candidatos están proponiendo continuidad y continuar con una estrategia que, lo hemos visto, falló. Y creo que en el sentido de los candidatos y que proponen continuidad, nadie sabe qué hacer con la seguridad en este país. Esa es una realidad. Muchos tienen el diagnóstico de que sí, han aumentado los homicidios, han aumentado los muertos, pero nadie tiene un diagnóstico claro de qué es lo que está ocurriendo con respecto a la seguridad. Y creo que eso es, realmente Santiago comentaba, en el sentido de no estar de acuerdo con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pero es que no hay otra opción. No hay otra opción en el sentido de que los demás candidatos no están proponiendo otra estrategia, por así decirlo. Creo que en el sentido de seguridad están con un discurso de continuidad y palabras vacías, como ya lo dije, profesionalización, duplicación de la policía, duplicación de los elementos. Nadie habló, por ejemplo, de los jueces, nadie habló de los ministerios públicos, que creo que es central en este debate. Y en ese sentido me parece que ahí López Obrador por lo menos está trayendo al discurso de modo incompleto, en eso estoy de acuerdo, una nueva propuesta que yo creo, no hablo en el debate, no creo que lo tenga preparado, por así decirlo, lo que realmente está proponiendo de la amnistía, pero en el sentido, todo el mundo está hablando de la amnistía. Creo que sí es un nuevo elemento que trae al discurso de la seguridad y veremos si su equipo y él logran articular una propuesta clara y concisa que contraste con la continuidad de los demás candidatos. A mí me gustaría mucho agregar este punto de la concentración en el aparato de justicia, de seguridad, perdón. El Índice Global de Impunidad México habla de que uno de los principales problemas está en el aparato de justicia. Incluso le hacen una pregunta a Margarita Zavala en el que dicen, bueno, se ha duplicado, incluso se ha cuadriplicado la inversión y los recursos que se da al sistema de seguridad, pero no se hace nada con el sistema de justicia. Y creo que este es un problema en las 4 propuestas, en las 5 propuestas que vemos, y que no vamos a poder tener un verdadero impacto en el problema de inseguridad, de corrupción y de impunidad hasta que no ataquemos también los problemas del sistema de justicia. Fíjate que es muy interesante esto que señalas, porque hubo mucho énfasis en seguridad, coincido con Diego, que muchas fueron frases sin mucho contenido, lugares comunes que tienes que repetir, vamos a fortalecer a las policías. Nadie nos ha quedado claro qué modelo dentro de los posibles. Se habló mucho de la fiscalía, el debate de vamos a aprobar al nuevo fiscal, pero no se habló del sistema de justicia. Y tienes toda la razón, Marcela, que hay cosas que están conectadas. Es policía, es la procuración y fortalecer también ministerios públicos, fortalecer la fiscalía, pero también al sistema de justicia. Es un tema que quedó pendiente y que, como señala Diego, yo no estoy seguro que haya un diagnóstico claro por parte de los candidatos. ¿Estás de acuerdo con la amnistía, Santiago? Yo, en lo personal, no. Porque, a ver, para empezar, creo que también se aprovecha de la ignorancia del tema en general en este país. No es la primera vez que se propone o que se lanza una ley de amnistía. Digo, la primera vez fue con Benito Juárez, con un decreto de amnistía, ¿no? Pero siempre se da en el contexto de una coyuntura institucional, un punto de quiebre vital en el país, donde sí parece ser que, de no darse esta iniciativa, la vida institucional del país se va a derrumbar.
Pero además otra cosa que quiero resaltar es que en todas el decreto y las 4 leyes que siguen, el lenguaje es claro, que la amnistía, y no es solo aquí en México, en otros países del mundo se da normalmente por crímenes políticos o que atenten contra la vida institucional del país. Aquí no sería el caso. ¿Cómo va a formular esa ley? O sea, ¿a quién vamos a perdonar? Decía ayer un analista en una mesa de postdebate que son a los campesinos y a los jóvenes. Ok, entonces, ¿cómo formulas eso? Y después, por algo están haciendo eso, los campesinos que siembran amapola, ok, los perdonas, los sacas. ¿Y qué? Lo que los empujó a hacer eso no se ha solucionado. Lo más probable es que lo vuelvan a hacer. A mí se me hace que es una propuesta que suena muy bien, que es popular, pero que es maquillar superficialmente a un problema mucho más profundo, usando precisamente lo que decía Diego, el cansancio con la estrategia que se ha estado utilizando desde hace 10 años, pero que para nada es simplemente una aspirina para un cáncer. O sea, no tiene nada que ver con el problema. Creo que, o sea, bueno, las figuras de amnistía y indulto están presentes por lo menos en la jurisdicción, por así decirlo, mexicana, o sea, tampoco es algo nuevo. Yo no me refiero a que la ley de amnistía sea una propuesta buena o sea mala, eso cada quien creo que lo decidirá, pero a mí sí me aporta un nuevo elemento a la discusión de seguridad pública en este país. O sea, realmente, como yo lo vi en el debate de ayer, la mayoría de candidatos, si no es que todos, están sobre lo mismo, volvemos a lo mismo, palabras vacías y continuar con una estrategia que hemos visto que es fallida. Y Andrés Manuel está generando un nuevo elemento a la discusión. Repito, no sé si sea bueno o sea malo, o sea una babosada como lo catalogó el Bronco, pero por lo menos en el sentido de cambiar la narrativa y el discurso de seguridad me parece que Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo en ese aspecto, por lo menos. Yo creo que, como dijo el profesor, el tema de amnistía es algo sumamente delicado porque tiene que ver con víctimas. Y tenemos muchas veces que hay una falta de sentimiento de que se ha hecho justicia cuando la amnistía está presente. Entonces, es una propuesta sumamente delicada en la que tenemos que tener muy claros los beneficios sistémicos en comparación con lo que pierde la persona. Entonces, a menos que él nos presentara muy claramente cómo se va a llevar a cabo y cuáles son los beneficios, ponderando la pérdida de estas personas, entonces creo que es una propuesta que... Sí, ahora, hay un tema y sin duda, hemos tenido leyes de amnistía. La última posiblemente fue la que está en la ley para el diálogo y la negociación en Chiapas, que permite suspender las órdenes de aprehensión que se giraron a mitad de la década de los 90 y abrir una nueva etapa del diálogo. Pero sí, es muy claro en esa ley de amnistía a quién va dirigida y por qué va dirigida, ¿no? En este caso quedan muchas preguntas, su alcance, el tipo de grupos, el acercamiento con las víctimas, y yo creo que muchos esperábamos ver a un López Obrador muy preparado para responder con claridad lo que le iban a preguntar. Exacto. Y una de las críticas más fuertes es que no preparó ese tema, decidió más bien navegar y proteger esa ventaja indiscutible que tiene y que la usó muy bien, por cierto, en el debate se pusieron de apechito para que él sacara la encuesta y les dijera humildemente que tiene 48 puntos de acuerdo a Reforma. Déjenme vincularlo a otro tema, porque ahora que discutimos la cuestión de la justicia, muchos de los comentarios que nos están realizando las personas que nos siguen a través de Facebook es que el problema no es solo un asunto de diseño del Ministerio Público, del aparato de justicia, de seguridad. Se vincula con un problema de una profunda corrupción en las instituciones que puede afectar el desempeño de esas instituciones independientemente de lo bien que estén diseñadas. La corrupción fue parte de la discusión central. En términos de seguridad, nos quedamos con la idea de que los candidatos no saben o no entienden todo qué quieren hacer en materia de seguridad. En materia de corrupción, ¿saben lo que quieren hacer? Santiago. A mí me parece que tampoco saben, o sea, es un problema que ya, en general la clase política en México yo creo que no puede o no quiere atender el problema de corrupción. Vemos la reforma esta que se hizo para la nueva fiscalía y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, se crea un monstruo enorme que es imposible de controlar, para un ciudadano, es imposible entender el funcionamiento de todo ese sistema, que el objetivo final es atacar la corrupción. No se designó el fiscal, no se designaron a los jueces del tribunal especializado. Se hace, pero no se lleva a cabo. Y ahorita, como ya va a acabar el sexenio, nadie lo quiere tocar, nadie quiere desde el fiscal a los jueces. ¿Y qué va a seguir? ¿Se va a cambiar? ¿Se va a dejar igual? Nadie ha dicho qué va a hacer al respecto.
yo creo que la clase política en México no quiere atender el problema. En eso sí estoy de acuerdo que hace falta un cambio muy serio en la vida institucional del país, que no sé si uno de los 5 candidatos que está ahorita lo pueda traer. Yo creo que es algo que tienen que empezar. Así como López Obrador dice que se va a cambiar de arriba para abajo, yo creo que se tiene que cambiar de abajo para arriba. O sea, no creo que nada más poniendo el ejemplo y cortando los salarios desde hasta arriba se cambie el problema de corrupción. Es mi análisis personal. Sí, en ese sentido, o sea, yo creo que aquí hay un problema de origen. Muchas veces nos estamos en las campañas políticas concentrando en las personas y la mayoría de las veces no nos concentramos realmente en un debate sobre las instituciones. Me parece central, creo que en el tema de la corrupción le salió muy barato al candidato del PRI, José Antonio Meade, y también muy barato al candidato del PAN, bueno, del Frente, Ricardo Anaya. O sea, creo que realmente había argumentos sólidos para poder ponerlos contra la cuerda en este tema. Tanto el PRI como el PAN, ya pudiendo aprobar realmente un sistema nacional anticorrupción sólido y fuerte, no lo han hecho, se están esperando a que pase la campaña y volvemos a lo mismo. Eso nos trae otra consecuencia. O sea, realmente estamos privilegiando el ganar las elecciones sobre el gobernar. A mí me preocupa el tema de la corrupción. ¿Qué vamos a hacer después del 1 de julio? O sea, realmente, ¿qué presidente va a gobernar? ¿Qué instituciones qué vamos a tener después de la elección? Y en ese sentido me parece central que no hubo ni siquiera una sola mención al caso más grave de corrupción de este sexenio, que es la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto. Ricardo Anaya a lo largo de la campaña propuso incluso realmente fuerte y argumentando meterlo a la cárcel. Creo que en el debate se desdibujó, nadie habló ni siquiera de una investigación de los casos de corrupción venideros, y en ese sentido creo que volvemos a lo mismo, se quedó el tema ambiguo. Y creo que también ahí tenemos tres visiones, ¿no? Una basada en voluntad. Podemos, por un lado, mucha referencia a valores, o una vez que llegue yo, habrá la suficiente voluntad y va a cambiar todo el estado de ánimo, ¿no? Una segunda visión que habló mucho sobre fortalecer leyes, el sistema, pero otra vez con lugares comunes, generalidades, compromisos muy vagos, ¿no? La tercera pues, es empezar a cortar las manos y quién sabe cuántas tendrán que cortarse para cumplir el objetivo. Pero muy pocas menciones al impacto de la impunidad cuando se conecta a la corrupción. ¿Cómo lo viste tú, Marcela? Yo creo que hay probablemente una falta de entendimiento entre cómo se complementan uno y otro. Y a veces simplemente vemos la mención a la impunidad y no verdaderamente una propuesta de cómo vamos a llegar a... Vemos muchos qué, pero nunca vemos los cómo. Y creo que sí hay varios problemas, por ejemplo, con el candidato Meade, que hace mucha alusión a la impunidad y cómo él va a tratar de, junto con su partido, solucionar esto. Sin embargo, vemos que la situación del PRI con respecto a la impunidad es sumamente problemática. 5 de los estados que tienen niveles de impunidad más alto, de los 5 estados que tienen mayores niveles de impunidad más alto, 4 son gobernados por el PRI. Entonces, él tendría que darnos las propuestas más concretas, ya que hay una gran relación con este fenómeno y su partido. Que por cierto, él se me hizo un momento muy interesante en el debate cuando Meade dijo que es la primera vez que el PRI escogía a un ciudadano honesto para la candidatura de la presidencia. Hubo algunos momentos de mí cuando reconoce lodazal, fue la palabra que reconoció que era un lodazal, lo cual tiene implicaciones en todo sentido, una calificación muy dura contra el propio gobierno que él abiertamente ha defendido. Hemos llegado al fin de esta emisión especial de Ya sé que no aplauden. Queremos agradecer a nuestros analistas el día de hoy, Marcela, Diego, Santiago. Queremos agradecer a todos el auditorio que nos sigue, que nos ha mandado preguntas o comentarios a través de Facebook. Los invitamos igualmente a seguirnos cada semana con nuestro programa Ya sé que no aplauden, un programa de análisis político de asuntos internacionales coordinado por el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UTLAP. Muchísimas gracias. Gracias.